Capítulo 3. Más poder para ti. Una joven iba a encontrarse con los padres de su novio por primera vez. Por supuesto, quería verse lo mejor posible, pero cuando se miró en el espejo vio que sus zapatos de cuero parecían un poco aburridos. Agarró una toalla de papel que había usado para quitar la grasa del tocino que había desayunado esa mañana. Se limpió los zapatos y se fue. Al llegar a la casa de los padres del novio, la saludaron y también lo hizo su caniche, malcriado y temperamental perro. ¡Ja! El perro la siguió felizmente toda la noche, debido al olor en sus zapatos. Cuando su visita llegó a su fin y se preparó para irse, los padres comentaron: Nuestro perro es un excelente juez de carácter y ciertamente le gustas, así que bienvenida a la familia. En esta historia, los padres del novio tomaron una decisión basada en algo que pensaron que era cierto, pero que no era cierto en lo absoluto. No podían oler la grasa de tocino en los zapatos de la novia de su hijo, pero el caniche ciertamente podía, y él respondió favorablemente a la niña por eso. Decidieron que la joven sería una adición bienvenida a su familia porque el perro era un gran juez de carácter. Las personas permiten que lo que piensen les influya de muchas maneras, tanto grandes como pequeñas. Los pensamientos son poderosos. En los últimos años se ha hecho mucho del hecho de que los pensamientos y las actitudes influyen en las personas de muchas maneras. Muchas escuelas de medicina y hospitales han recibido fondos para estudiar la conexión de la mente y el cuerpo e implementar programas para ayudar a los pacientes a sanar físicamente, al volverse más saludables mentalmente. Es fantástico que la comunidad médica preste atención a la conexión de la mente y el cuerpo. Pero la comprensión del poder de los pensamientos no es un desarrollo nuevo. De hecho, se aborda tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento escrito hace miles de años. En Romanos capítulo 14, verso 14, el apóstol Pablo indica su fuerte creencia de que los pensamientos son muy poderosos. Respondiendo a un acalorado debate sobre los ídolos cristianos, en la iglesia primitiva deberían o no comer carne que se les había ofrecido a los ídolos, escribió: Sí, y estoy convencido, como uno en el Señor Jesús, de que nada está esencialmente impuro, pero es inmundo para cualquiera que piense que es inmundo. Pablo no creía que la carne ofrecida a los ídolos pudiera contaminarse, porque sabía que los ídolos no eran más que madera o piedra. Sin embargo, muchas personas no vieron las cosas como lo hizo Pablo, y él entendió eso. Entonces su consejo para ellos era no comer la carne si pensaban que era inmunda. Sabía que comiendo carne considerada contaminada afectaría su conciencia de la misma manera que hubiera sido que la carne hubiera sido impura. En otras palabras, en cierto sentido la percepción es la realidad. Cuanto más reflexiono acerca de Romanos 14, verso 14, más me sorprende la profundidad de la visión de Pablo. El principio que él entendía era cierto cuando se aplicaba a la carne ofrecida a los ídolos en la antigüedad, y todavía es cierto hoy en cualquier área de la vida. Por ejemplo, una persona que piensa que "Ah, nunca conseguiré un buen trabajo, no es probable que lo consiga".
Las personas cuyos pensamientos los han convencido de que nunca pueden hacer nada bien, tienden a cometer más errores de lo normal y tienen una alta tasa de fracaso. Las personas que se consideran propensas a los accidentes parecen tener un accidente tras otro. En su forma extrema, permitir que los pensamientos se conviertan en realidades puede dar lugar a afecciones como la anorexia, en la que los pacientes cuyo peso y grasa corporal están muy por debajo de lo normal, están convencidos de que tienen un sobrepeso extremo. Están tan convencidos de que incluso cuando se miran en el espejo, la imagen que ven parece mucho más grande de lo que realmente es. Nunca podemos ir más allá de lo que pensamos y creemos. Muchas personas hoy en día ni siquiera se molestan en pensar racionalmente sobre lo que creen y a veces terminan construyendo toda su vida sobre creencias que simplemente no son ciertas. Para ellos, lo que digan ellos se convierte en verdad. Y ellos pueden ser los medios de comunicación, una celebridad, un grupo de amigos, u otras personas que disfrutan de compartir opiniones, pero pueden o no tener una idea de lo que es la verdad. Cuando creemos mentiras, nuestras mentes pueden limitarnos e incluso evitar que hagamos lo que Dios nos creó para hacer. Pero si luchamos por la verdad, la aceptamos y construimos nuestras vidas sobre la verdad, tendremos éxito en cada esfuerzo. Te quiero preguntar, ¿qué pensamiento crees que te limita más que cualquier otra cosa? ¿Crees que puedes cambiarlo? La batalla por la verdad. En los días de Pablo, muchas personas creían que la mentira que la carne ofrecía a los ídolos era inmunda. Esa situación aún puede ser relevante en algunas culturas hoy, pero no universalmente. Sin embargo, el mundo en el que vivimos usted y yo también está plagado de mentiras. Muchas personas no creen que exista algo como la verdad absoluta. Y piensan que cualquier verdad que exista se aplica solo a ciertos individuos o en situaciones extremas y específicas. Satanás ha construido toda una mentalidad para hacer a un lado las verdades eternas de Dios. Permite a las personas creer lo que les resulta conveniente y fácil, en lugar de creer y vivir según los principios de Dios, que están diseñados para darnos vida, paz, victoria y para darle la gloria a Él. Uno de los problemas en el mundo de hoy es que las personas quieren hacer lo suyo, incluso si los hace miserables. No quieren tomar la dirección de nadie ni que se les diga qué hacer. Y no quieren leer palabras de verdad en un libro que se llama la Biblia. Este tipo de independencia arrogante y de rebelión es responsable de muchos resultados desagradables e incluso de tragedias. Estoy segura de que si se detiene y se le considera, conoce situaciones en las que las personas... Estoy segura de que si se detiene y lo considera, usted conoce situaciones en las que las personas se han determinado a seguir su propio camino y terminaron con problemas terribles. Es que esto no tiene que suceder. Dios nos ha dado instrucciones para la vida. Son verdaderas y funcionan para poder disfrutar de la vida y evitar problemas innecesarios. Debemos vivir de acuerdo con la verdad que se encuentra en la palabra de Dios y no de acuerdo con las mentiras que escuchamos de otras personas, el mundo o el enemigo. El enemigo siempre está dispuesto a engañarnos, al tentarnos a creer cosas que no son realmente ciertas.
pero que pueden convertirse en realidades personales para nosotros si aceptamos las mentiras que los rodean. Cuando somos engañados, no sabemos, disfrutamos o vivimos por la verdad. Pero cuando vivimos de acuerdo con la verdad, hay grandes beneficios. Si no sabemos la verdad porque estamos engañados, no hay forma de que podamos disfrutar de los beneficios. Debemos saber cómo separar lo que es verdadero de lo que no es. Podemos hacer esto, pero la batalla por la verdad tiene lugar en nuestras mentes y no la ganaremos sin luchar. Debemos examinar lo que creemos y por qué lo creemos. Es aconsejable estar firmemente convencido de que cuando el diablo nos desafía con respecto a la palabra de Dios, estamos preparados para mantenernos firmes. A menudo encontramos que los hijos de padres cristianos alcanzan una edad en la que comienzan a preguntarse si realmente creen lo que sus padres les han enseñado o no. A veces pasan por un periodo de crisis con respecto a su fe en Dios. Necesitan encontrar su propia fe porque ya no pueden vivir de la fe de sus padres como lo han hecho en el pasado. Este puede ser un proceso muy saludable. La mayoría de ellos generalmente se dan cuenta de que creen que Jesús es su Salvador, pero fue una decisión que tenían que tomar por sí mismos. No podemos soportar las tormentas de la vida basadas en la fe de otra persona. Debemos estar completamente seguros en nuestros propios corazones y mentes. Una vez que tomamos la decisión de cambiar nuestro pensamiento para alinearnos con la verdad de Dios, entramos en una guerra total con el enemigo. Y nuestras mentes son el campo de batalla en el que se libra esta guerra. Satanás sabe que si puede dominar nuestro pensamiento, puede dominar nuestras vidas. Pero Dios nos ha dado la capacidad de vencer a Satanás y podemos comenzar por comprender su naturaleza y sus estrategias contra nosotros. Entendiendo al enemigo y a sus estrategias. Piensa nuevamente en Romanos 14, verso 14, y el hecho de que lo que creemos se convierte en verdad en nuestras mentes. Es por eso que debemos ser diligentes para conocer y comprender la verdadera verdad, la verdad de Dios, y saber reconocer y rechazar las mentiras. Si no tenemos cuidado, creeremos mentiras y nos influirán de manera negativa. Y esto es exactamente lo que el enemigo quiere. Juan 8:44 identifica claramente al enemigo como un mentiroso y el padre de las mentiras y de todo lo que es falso. Todo sobre él y todo lo que intenta hacernos creer es una mentira. Él es el gran engañador y gana entrada en la vida de varios individuos engañándolos. En el mundo natural, hay una criatura que también practica el engaño y como el enemigo no conoce otra forma de vivir. Probablemente nunca hayas oído hablar de la araña portia, pero este pequeño insecto ilustra claramente cómo funciona el enemigo. La araña portia es un depredador maestro cuya arma principal es el engaño. Para empezar, Robert Jackson de National Geographic indica que la araña se ve como un pedazo de hoja seca o follaje soplado en la web. Cuando ataca a otras especies de arañas, utiliza una variedad de métodos para atraer a la araña huésped a un rango sorprendente. A veces se arrastra hacia la red
y toca los hilos de seda de una manera que imita las vibraciones de un mosquito atrapado en la red. La araña anfitriona marcha a cenar y en su lugar se convierte en una comida. La araña portia puede adaptar su engaño a su presa. Con un tipo de araña que mantiene su hogar dentro de una hoja enrollada. La portia baila en el exterior de la hoja imitando un ritual de apareamiento. Jackson escribe: Portia puede encontrar una señal para casi cualquier araña por prueba y error. Hace diferentes señales hasta que la araña víctima finalmente responde adecuadamente. Y luego sigue haciendo la señal que funciona. No seas ignorante. La Biblia dice que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Ve a 2 Corintios capítulo 2, verso 11. Curiosamente, la palabra maquinación se define como un esquema para engañar. Claramente una forma en que usa sus maquinaciones contra nosotros es plantar en nuestras mentes pensamientos que tienen un mal propósito. La doctora Caroline Leaf enseña que en el momento en que nuestros pensamientos se vuelven tóxicos, es decir, llenos de ansiedad, agobiados por la depresión, influenciados por mentiras o dañinos de otras maneras, es decir, venenosos, nuestros cerebros no pueden funcionar como Dios lo diseñó. Ella cree, y yo también, que el enemigo lo sabe y lo aprovecha haciendo la guerra en el campo de batalla de la mente. He descubierto que la preocupación y el razonamiento son dos de los mejores. He descubierto que la preocupación y el razonamiento son dos de las mejores maquinaciones de Satanás en la vida. Es importante conocer sus puntos débiles y orar para que cuando sea tentado en esas áreas pueda reconocer y resistir la tentación. La preocupación y el razonamiento son tentaciones tales como mentir, robar o cualquier otro pecado. Normalmente no vemos cosas como la preocupación como pecado, pero lo que no es de fe es pecado según Romanos capítulo 14, verso 23. Ciertamente no nos preocupamos por la fe, así que debemos enfrentar el hecho de que es pecado y muy deshonroso para Dios. Yo solía preocuparme y tratar de resolver muchas cosas. No podía relajarme y estar en paz a menos que pensara que tenía todo resuelto. Ahora me doy cuenta de que era mi intento desesperado, pero tonto, de tener el control de la vida y por lo tanto de estar a salvo. Cuando me permití preocuparme y razonar, le di lugar a Satanás en mi pensamiento. Ve a Efesios capítulo 4, verso 27. Con los años, estas y otras áreas de debilidad le permitieron desarrollar una variedad de fortalezas en mi mente. A ver, déjame te explico. El enemigo no trata simplemente de plantar mentiras individuales en nuestras mentes. Él tiene una estrategia más grande y más sutil que eso. 2 Corintios capítulo 10 del verso 4 al 6 es un pasaje importante que debemos recordar ahora. Porque las armas de nuestra guerra no son físicas, sino que son poderosas ante Dios por el desbordamiento y la destrucción de fortalezas. Refutamos argumentos y teorías y razonamientos, y todo lo orgulloso y elevado que establece en contra del conocimiento de Dios. Y llevamos cada pensamiento y propósito cautivos a la obediencia a Cristo, estando listos para castigar a cada desobediencia cuando de su propia sumisión y obediencia
están completamente asegurados y completos. Escondido en este pasaje hay una palabra clave, y es fortalezas. Lo que el enemigo quiere hacer en nuestras mentes es construir fortalezas. El American Heritage Dictionary define una fortaleza como un área dominada u ocupada por un grupo especial. Entonces las fortalezas son mentalidades y patrones de pensamiento incorrectos que se basan en mentiras y permiten al enemigo dominar ciertas áreas de nuestras vidas. Cuando era niña, sentía la necesidad de cuidarme porque nadie más lo estaba haciendo. A través del miedo que se manifestó en la preocupación y el razonamiento, Satanás logró entrar y construyó una fortaleza mental en esas áreas. También me sentía avergonzada porque mi padre abusó sexualmente de mí cuando era una niña. Y Satanás usó esa circunstancia para construir una fortaleza en mi mente de inseguridad y de baja autoestima. Este pensamiento erróneo afectó todas las áreas de mi vida durante muchos años. El enemigo sabe que las fortalezas son efectivas. Sí puede atraparnos en ellas. Puede hacer todo tipo de destrucción. Dios no quiere que nos mantengamos cautivos en las fortalezas de las mentiras del enemigo, por lo que nos enseña a través de su palabra cómo destruirlas. Este proceso se llama renovar la mente, que es simplemente a pensar correctamente. Necesitamos examinar lo que creemos y comenzar a preguntar por qué creemos de esa manera en particular. Millones de personas están atrapadas en vidas miserables porque creen en mentiras. Pueden creer, como alguna vez lo hice, que no tienen valor y se preguntan por qué nacieron. Pueden tener una raíz de rechazo en sus vidas, lo cual es una profunda sensación de que nadie los quiere o siente que tienen algún valor. Si una persona tiene tal raíz de rechazo, imaginará todo tipo de cosas que no son ciertas en absoluto. Tienen tanta expectativa de ser rechazados que en realidad terminan comportándose de manera que las personas se sienten incómodas e incapaces de disfrutarlas. Con frecuencia se pasan por alto en la vida, pero fue su propio pensamiento lo que creó el problema. La preocupación, el razonamiento y la inseguridad fueron algunas de las maquinaciones más efectivas del enemigo en contra mía. Te pregunto, ¿cuáles son sus mejores maquinaciones en contra de ti? Derribando fortalezas. La forma de deshacerse de la oscuridad es encender la luz. Y la única forma de destruir una fortaleza de mentiras es disiparlas a la luz de la verdad. La mejor arma que tú y yo tenemos es la verdad de la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 5 dice que debemos desviar cada pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Les puedo asegurar que si no llevamos malos pensamientos cautivos, los malos pensamientos nos cautivarán. Durante los días en que Jesús vivió en la tierra, Pilato le hizo una pregunta que se ha planteado a través de los siglos y que todavía se hace hoy. ¿Qué es la verdad? Ve a Juan capítulo 18, verso 38. Jesús ya había respondido a esta pregunta de una manera clara. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Al orar a Dios en Juan capítulo 17, 17, Jesús también dijo, tu palabra es verdad. Él no solo sabía la verdad,
sino que cuando Satanás atacó su propia mente, habló la verdad de la palabra de Dios en voz alta. Esta es una de las formas más efectivas de rechazar los pensamientos, razones, teorías e imaginaciones erróneas. Lo veo como interrumpiendo al diablo en medio de su tentación. Eso es lo que Dios me enseñó a hacer cuando surgieron los pensamientos de preocupación y razonamiento. Y eso es lo que quiere que hagas con los pensamientos equivocados que el enemigo usa en tu contra. Cuando tu mente está siendo bombardeada con pensamientos equivocados, simplemente habla en voz alta la porción de la palabra de Dios que se opone a la mentira en tu mente. Por ejemplo, si te encuentras pensando que eres un inútil y que siempre fallas en lo que intentas hacer, entonces di en voz alta algo como: Dios tiene un propósito para mi vida y Él me hace triunfar. Somos socios de Dios y nuestra parte es confiar en Él, conocer su palabra y creerla. Y su parte es hacer lo que sea necesario en cada situación. No podemos conocer la palabra de Dios a menos que nos dediquemos a leer y a estudiar diligentemente. Nadie esperaría ser un médico exitoso sin estudiar. Y no sé por qué la gente espera ser fuerte en su fe sin hacer lo mismo. Jesús declaró claramente en Mateo capítulo 6 del verso 25 al 34 que no debemos preocuparnos por nada porque Dios es fiel para proporcionar todo lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Proverbios capítulo 3 del verso 5 al 6 dice: Apóyate y confía en el Señor con todo tu corazón y mente, y no confíes en tu propia comprensión o entendimiento. En todos tus sentidos, conócelo, reconócelo a Él, y Él dirigirá y enderezará y allanará tus caminos. Cuando Dios abrió mis ojos a la verdad de su palabra, comencé a confiar en lo que la Escritura decía sobre lo que decía el enemigo. Cuanto más meditaba en las Escrituras, como las que acabo de mencionar, y otras, más mi pensamiento cambiaba y aumentaba mi libertad y alegría. Poco a poco, a medida que la verdad de la palabra de Dios se arraigó en mi mente, el enemigo perdió terreno en mi pensamiento. Tener mi mente renovada no sucedió de la noche a la mañana. Satanás había construido con paciencia y diligencia patrones de pensamiento erróneos en mi mente. Él había estado trabajando desde que nací, y tenía la intención de continuar hasta que yo muriera. Debemos de tener la misma tenacidad que Él tiene y estar dispuestos a pasar el resto de nuestras vidas trabajando con Dios para deshacer el daño que hizo el diablo. Dios quiere restaurar todo lo que el diablo nos ha robado y cultivar el carácter de Cristo en nosotros. Ve a Isaías capítulo 61, verso 7 y a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 23 y 24. Toma una decisión ahora que nunca te rendirás hasta que experimentes la victoria en todas las áreas de tu vida. También te animo a que seas paciente y determinado, incluso si no obtienes resultados instantáneos. Dios está trabajando en ti y en tu vida y verás resultados a su debido tiempo. La palabra de Dios, la Biblia, es la verdad. Enseña la verdad. Nos enseña una forma de vivir que produce vida. La palabra de Dios ha resistido la prueba del tiempo y ha sido probada en la vida de millones de personas durante miles de años. Funciona si se sigue.
Sé esto por años de experiencia personal y por innumerables veces que he visto cambiar la vida de otras personas de manera sorprendente, simplemente porque creían y obedecían la verdad. Libérate y mantente libre. Una vez que aprendemos cómo liberarnos de la influencia del enemigo en nuestras mentes, creyendo y aplicando la verdad de Dios a nuestras vidas, debemos aprender cómo permanecer libres. No es suficiente llevar los pensamientos equivocados lejos de su cautiverio. También tenemos que elegir pensar los pensamientos correctos en el futuro. Encontré que esto es cierto en mi batalla contra la preocupación y el razonamiento. Tan pronto como supe que Dios no quería que me preocupara o tratara de resolverlo todo, hice todo lo posible para no hacerlo. Cuando se me ocurrían pensamientos equivocados, hice todo lo posible para llevarlos cautivos. Yo diría, no voy a pensar en eso. Por un momento, mi mente encontraría la libertad. Pero en poco tiempo los viejos pensamientos volvieron. Una vez más diría, yo no voy a pensar en eso. Pero tarde o temprano, el mismo pensamiento o uno similar volvían. Este ciclo seguía y seguía, y algunas veces al final del día estaba completamente exhausta. Un día recuerdo haber orado, Dios, no puedo seguir así día tras día. Tan pronto como capturo esos pensamientos equivocados, regresan. ¿Qué se supone que debo de hacer? Mientras peleas la batalla en tu mente, puedes encontrarte orando la misma oración. Así que quiero compartir contigo la respuesta simple que Dios me dio. Dijo que todo lo que tenía que hacer era pensar en otra cosa. Cuando piensas en algo bueno, no hay lugar para que los pensamientos equivocados entren en tu mente. Concentrarse en no tratar de pensar pensamientos equivocados es en realidad aumentarlos. Pero simplemente llenar tu mente con cosas buenas no deja lugar para que entren cosas malas. La Biblia dice que si caminamos en el Espíritu, no satisfaceremos los deseos de la carne. Y esto simplemente significa que si nos concentramos en lo que Dios desea, entonces no tendremos espacio en nuestras vidas para lo que el diablo desea. Esta fue una revelación que me cambió la vida. Me di cuenta de que no podía esperar a que algo bueno se me ocurriera. Así que tuve que elegir mis pensamientos a propósito. Necesitaba fijar mi mente en lo que era la verdad, lo que era digno de reverencia, lo honorable y aparentemente justo, todo lo que sea puro, todo lo que sea encantador y adorable, todo lo que sea amable, según lo que dice Filipenses 4:8. La Biblia en Deuteronomio 30, verso 19, Dios nos presenta la vida y la muerte, bendiciones y maldiciones. Si tú y yo elegimos pensamientos que conducen a la vida, el enemigo tomará la decisión por nosotros y elegirá los pensamientos que nos llevarán a la muerte. Pero cuando elegimos pensamientos que conducen a la vida, nuestras vidas serán bendecidas. Una vez más quiero recordarte que puedes elegir tus propios pensamientos y debes hacerlo con mucho ánimo. Te animo a que tengas lo que yo llamo sesiones de pensamientos. Tómate el tiempo para pensar una y otra vez en sus buenos pensamientos, y esto te ayudará a formar el hábito de pensar en cosas buenas. Debes de creer que puedes hacer algo o ni siquiera lo intentarás. Entonces, repito, puedes elegir tus propios pensamientos. Puedes vencer el mal con el bien. Escríbelo.
Escribir cosas parece ayudarme mucho a aprender. Por ejemplo, describí que escribir una lista de todos los puntos positivos sobre una situación o una persona, junto con escribir escrituras relacionadas, me ayuda a mantener la alegría y a evitar ver cosas desproporcionadas. Después de hacer esa lista, a veces la llevo conmigo para poder consultarla o las reviso todas las mañanas. Esto me ayuda cuando tengo la tentación de dar lugar al pensamiento equivocado. Lo llamo pelear la buena batalla de la fe. Dios ha usado este método para renovar mi mente en muchas áreas. He aprendido que cuanto más magnifico y medito en lo que es bueno, más pequeños se vuelven mis problemas. Y lo mismo puede suceder para ti. Solo inténtalo. Haciendo estos ejercicios, te ayudará a formar nuevos hábitos de pensamiento que eventualmente se volverán muy naturales para ti, en lugar de algo en lo que tienes que trabajar. Piensa en una persona o situación que sea difícil para ti y haz una lista de elementos positivos al respecto. Manténgalo con usted y léalo en voz alta si es posible, cuando tenga la tentación de ceder ante el pensamiento erróneo. De acuerdo con Dios. Necesitamos renovar constantemente nuestras mentes con la verdad de la palabra de Dios. No solo estoy escribiendo un libro sobre pensamientos en este momento, sino que también estoy leyendo uno para mi propio estudio y edificación. Es que necesitamos ser aprendices de por vida. Yo solía ser una persona muy negativa, por lo que me llevó una determinación diaria a reprogramar mi pensamiento. Tomó tiempo, pero gradualmente, a medida que aplicaba nuevos conocimientos a este desafío, desarrollé una nueva forma de pensar. Aunque acercarme a las cosas desde una perspectiva positiva se ha convertido en mi respuesta normal, sigo leyendo y estudiando en esta área periódicamente para darme cursos de actualización. Sé que fue una gran debilidad para mí y nunca quiero asumir que he aprendido todo lo que hay que aprender y saber todo lo que hay que saber. La persona más tonta del mundo es la que piensa que lo sabe todo y que no necesita aprender. Si podemos aprender a estar de acuerdo con Dios en nuestros pensamientos, a pensar de la manera que Él quiere que pensemos, entonces podemos tener todo lo que Él quiere que tengamos, ser lo que Él quiere que seamos y hacer lo que Él quiere que hagamos. He dicho muchas veces, tenemos que pensar en lo que estamos pensando, y lo creo ahora más que nunca. Si estás de mal humor, pregúntate en qué has estado pensando y probablemente encontrarás la raíz de tu estado de ánimo. Si sientes pena por ti mismo, solo piensa en lo que estás pensando. Es que tu actitud puede necesitar un ajuste. Recuerda que donde va la mente, el hombre la sigue. Nuestros estados de ánimo están directamente vinculados a nuestros pensamientos, por lo que los buenos pensamientos producirán buenos estados de ánimo. Piensa responsablemente. Necesitamos asumir la responsabilidad de nuestros pensamientos. Debemos dejar de actuar como si no pudiéramos hacer nada al respecto. Dios nos ha dado el poder de resistir al diablo al elegir pensar en cosas que son piadosas y buenas. Me da una tremenda esperanza cuando me doy cuenta de que puedo estar seguro de una vida mejor, teniendo buenos pensamientos, y eso es bastante emocionante. Dios nos mostrará qué hacer para limpiar nuestro pensamiento, pero no lo hará por nosotros. Él nos da su palabra para enseñarnos y su espíritu para ayudarnos.
pero solo nosotros podemos tomar la decisión de hacer lo que debemos hacer. Puedes aprender a pensar de manera adecuada y poderosa si quieres, pero llevará tiempo. Pero es una inversión que pagará grandes dividendos. La Biblia es un registro de pensamientos, formas y acciones de Dios. Al estar de acuerdo con esto, estamos de acuerdo con Dios.